Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Eco Educativo este viernes 9 de mayo de 2025. Es un gusto, pues, nos puedan sintonizar el día de hoy, que aprovecharemos un tanto las bondades de la tecnología. Nos enlazamos hasta FES Iztacala, de la UNAM, con el doctor José Manuel Mesa Cano, quien el día de hoy nos hablará del tema redes sociales en la educación, apoyo en la búsqueda de información y detección de fake news. Antes de comenzar con la presentación del doctor, me gustaría pues agradecer al equipo que es partícipe de este proyecto de ecoeducativo, el cual pues es la doctora Magda Valdés, responsable de la licenciatura en Educación con orientación en Pedagogía e Innovación Educativa, asimismo como a la doctora Marta Piña Centella, que es la jefa del Departamento Académico de Humanidades y nos brindan las facilidades para la producción de este programa. Doctor, agradezco de antemano pues haber aceptado la invitación a este programa de hoy con un tema bastante interesante. Antes de iniciar con las preguntas, cuestionamientos, pues sí me gustaría leer una pequeña semblanza de su persona para que nuestros sintonizantes pues puedan conocerlo un poquito más. El doctor José Manuel Mesa Cano es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es licenciado en Psicología por la FES Iztacala, maestro en Comunicación y Tecnologías Educativas por el ILS en México y doctor en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente es profesor titular a tiempo completo adscrito a la carrera de Psicología en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAIDET, de la FES Iztacala. Asimismo, dentro de sus actividades, realizó una estancia de investigación en el Grupo de Tecnología Educativa, Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla, España. Además, es miembro del Patrón de Tutores de Doctorado en Psicología de la UNAM desde 2022. También miembro del Patrón de Tutores MADEM Psicología de la FES Iztacala desde 2023 y miembro del Patrón de Tutores de la Maestría en Educación Especial de la FES Iztacala desde el año 2024. Fue miembro del Comité Académico Auxiliar de Suaidet Psicología desde noviembre de 2019 y hasta junio del 2024. A partir de enero del 2021, funge como miembro evaluador externo de tesis del doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos con la Universidad Veracruzana y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desarrolló también el modelo educativo VM en línea. Además de esto, cuenta con artículos publicados en revistas indexadas sobre educación con tecnología, diseño instruccional, recursos educativos abiertos y ha presentado más de 150 ponencias y conferencias en congresos nacionales e internacionales que incluyen México, Perú, Chile y España. Actualmente es responsable del proyecto POPIT, Andamios Cognitivos y Aplicaciones contra la Desinformación y las Noticias Falsas, en el cual se desarrollan chatbots y aplicaciones en inteligencia artificial para empoderar a la ciudadanía a cuestionar el contenido de las noticias en Internet. Una trayectoria pues bastante interesante, doctor, bastante amplia. Y pues yo también personalmente pues le agradezco el apoyo que brinda un servidor en parte académica, ¿no? Doctor, no sé si quiere añadir un tanto más a su presentación o platicarnos un poquito qué es lo que está trabajando actualmente dentro de su haber académico, pues sabemos es bastante. Muchas gracias primero por la invitación, Jesús Emidio. Y bueno, pues en realidad sí me dedico a todo esto, sobre todo a tecnología educativa, educación a distancia, diseño instruccional. Bueno, actualmente estamos entrando duro a inteligencia artificial generativa con herramientas de software libre, sobre todo, y continuamos con también el uso de redes sociales disciplinares, también con herramientas de software libre, ¿no? Entonces, bueno, de la mano de varios colegas, pues hemos seguido trabajando sobre todo en el desarrollo de estas actividades y bueno, pues por supuesto, invitados quienes estén interesados en que conozca más, pues a que nos escriba, ¿no? Que pues siento yo que es una labor un tanto pues compleja actualmente, ¿no, doctor? Pues tanta información que transita diariamente en los medios de comunicación, las redes sociales. Y bajo ese argumento, pues me gustaría comenzar esta entrevista que le agradezco nuevamente pues haber aceptado y preguntarle, ¿no? ¿Cuál es el papel actual de las redes sociales en el entorno educativo? Muy buena pregunta, Emilio, para empezar. Justamente desde la pandemia por COVID-19 en el 2020,
las redes sociales se volvieron muy importantes en el ámbito educativo. ¿Por qué? Pues porque muchas instituciones que se dedicaban a la educación escolarizada presencial no contaban con plataformas de gestión del conocimiento, plataformas, las llamadas plataformas virtuales, ¿no? Como Moodle, y lo que utilizaron fue pues redes sociales, ¿no? Específicamente Facebook, crearon grupos, crearon perfiles, grupos abiertos cerrados, y esto permitió que los profesores y los estudiantes pudieran colaborar de manera rápida, ¿no? Fue una solución emergente. Por supuesto, eso trajo ventajas y desventajas. Entre las ventajas, pues era la inmediatez, que la gran mayoría de los estudiantes y los profesores ya contaban con un perfil, aunque este perfil era un perfil de ocio. No hay que dejar de ver que no era una herramienta educativa, era una herramienta para el ocio. Y obviamente también empezaron las desventajas. Entre ellas, por ejemplo, sabemos que pues Facebook genera marketing a partir de nuestros datos, ¿no? Los pasa a otras empresas. Por eso es que nos aparecen anuncios muy centrados en nuestras propias pues intereses de búsqueda, por ejemplo, dentro de nuestras cadenas de búsqueda en otros sitios como es Google. Y bueno, también hay censura, por supuesto hay cyberbullying o ciberacoso, entre otras razones. Y específicamente para el área educativa, pues también algunas redes sociales promueven mucho la distracción con las notificaciones, ¿no? Entonces, hubo ventajas y desventajas. Actualmente varias instituciones continúan utilizando redes sociales como un medio para poder relacionar a profesores y estudiantes, pero pues hay varios peligros como los que ya te mencionaba, ¿no? Entonces, pues hay algunas alternativas de las cuales vamos a platicar el día de hoy, pero vamos a dejarlo ahí para ver más preguntas y continuar con el debate, Emilio. Sí, que de hecho se convierte en un diálogo pues bastante interesante, que la siguiente pregunta quizás pueda pues abrir un poquito más la discusión, ¿no? Y volver la charla un poquito más amplia al respecto, preguntándole también qué riesgos o desafíos se enfrentan estudiantes y docentes al utilizar las redes sociales, mi estimado doctor. Bueno, algunos ya los mencionaba, por ejemplo, el marketing con estos datos, utilizar las redes sociales más comúnmente empleadas como Facebook, Twitter, Instagram, pues es utilizar redes sociales que tienen un dueño. No olvidemos que estas redes son de empresas y las empresas tienen dueño y los dueños cambian de opinión de un momento a otro. ¿Qué pasó con Twitter? Pues fue adquirida por Elon Musk. Ahora es X, le cambió hasta el nombre y obviamente cambió varias de las cláusulas de uso, por ejemplo, ¿no? Anteriormente podríamos hacer investigaciones en Twitter de manera muy simple, podríamos descargar de manera masiva, por ejemplo, algunas etiquetas y algunos usuarios, pero actualmente eso ya no es posible porque Elon Musk cambió los accesos, las APIs famosas, ¿no? Así como ese tipo de decisiones, pues ocurren día a día y por supuesto eso afecta la interactividad entre los usuarios, incluyendo la de los profesores y estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, que ya no podamos entrar a las APIs es lo menos grave, pero existen otro tipo de riesgos. Por ejemplo, hace poco se mencionó que ya no iba a haber un monitoreo más bien de discurso de odio, ¿no? En algunas redes sociales. Obviamente eso abre la puerta a que exista muchísimas formas de expresión que dentro de las redes sociales podrían afectar el acto educativo, ¿no? Expresiones de discriminación, de agresividad, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de los principales riesgos. El ciberacoso es otro de los principales riesgos, ¿verdad? Pues todos sabemos, ¿no? De que se pueden difundir imágenes sin el consentimiento de algunos de los usuarios y esto pues puede afectar también su autoestima y su, pues, su persona, ¿no? Y entre otros también está, pues, obviamente la distracción, como ya lo mencionaba, las redes sociales no están hechas para el acto educativo, por lo menos no las tradicionales, no las que pertenecen a empresas. Las que pertenecen a empresas están diseñadas pues para poder generar contenido, pero eso a su vez genera ingresos, ¿no? A través de la publicidad. Entonces, bueno, eso es integrar a las personas interesadas en aprender en un entorno que no está precisamente diseñado para el aprendizaje, ¿no?
que ese es realmente el principal riesgo, ¿no? Si a eso le agregamos todo el problema de la información que corre por todas estas redes sociales sin una verificación previa, bueno, pues se va al infinito exponencialmente este tipo de riesgos, ¿no? Que es de lo que vamos a platicar hoy. Sí, que de hecho, esto que comenta usted de que si las redes sociales pues son trabajadas desde un punto de vista comercial, pues es muy poco probable que se puedan utilizar para fines académicos, ¿no? Sin embargo, pues se sabe, se escucha en este Voz Populi quizás que pues el estudiante luego anda sacando ahí información, ¿no? O toma como fuente muchas veces cuestiones que ve en internet. Aquí pues preguntarle, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que los estudiantes puedan utilizar las redes sociales para buscar la información académica o qué tan viable es esta información que el estudiante puede encontrar dentro de las redes sociales? Sí, bueno, frecuente es bastante frecuente. En una investigación que nosotros realizamos durante el año 2021, si no mal recuerdo, preguntamos a estudiantes de secundaria en relación con las personas que utilizan redes sociales y con las que ellos estaban más en contacto, en quienes confiaban más, ¿no? Y encontramos algo muy curioso, fue que ellos confiaban más en sus compañeros antes que en los profesores al utilizar redes sociales. Entonces, si un compañero comparte algo, ellos confían en que lo comparte porque es verdadero, ¿no? No van y le preguntan a sus padres, oye, mi compañerito compartió esto, ¿será verdad? Pues no. Sin embargo, esta confianza se ve modificada conforme aumenta el nivel académico. Por ejemplo, los estudiantes de nivel universitario sí que confían en sus docentes, ¿no? Pero los de posgrado confían, por ejemplo, si no mal recuerdo, más en algunos medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay que poner un poco la balanza porque no todos los medios de comunicación, aunque tengan perfil en redes sociales, pues están diciendo siempre la verdad. Algunos tienen una agenda muy específica, ¿no? No vamos a hablar aquí de cuáles sí, cuáles no, pero bueno, recientemente hubo ahí un problema con algunos medios de comunicación que mostraron un video que ni siquiera era de México y lo estaban haciendo pasar como un video de alguna ciudad aquí del país, pues nada que ver, ¿no? Y después pidieron disculpas. Entonces, es algo muy interesante como nosotros, porque este es un problema no de las redes sociales, es un problema psicológico, es un problema de los usuarios. ¿Por qué? Pues porque deberíamos de tener algunas herramientas de verificación de fuentes y de análisis de la información. Y eso es realmente lo que hace falta, ¿no? Por ejemplo, la ONU, a través de la UNESCO, lo que promueve es que sean los medios de comunicación los que verifiquen las fuentes de la información antes de publicar algo, ¿no? Pero ya comentamos que ahí hay un problema, porque no podemos confiar ciegamente en los medios de comunicación. Entonces, ¿dónde colocar el foco? Pues en el receptor, en el usuario, en la persona y en las herramientas psicológicas que esta persona debería de tener, de ostentar, de aplicar, ¿no? Entonces, desde ahí ya partimos en un problema. Claro que los estudiantes utilizan las redes sociales para acercarse al conocimiento y a la información. En unas investigaciones con las que he estado colaborando con la Universidad Veracruzana, mencionaban cómo es que los estudiantes buscan en YouTube ciertos procedimientos matemáticos, ¿no? Y hay algunos youtubers muy específicos que brindan estos procedimientos, comparten ciertos recursos educativos, pero son así los contados, ¿no? Los tienen muy ubicados, son como dos o tres y para de contar, ¿no? Sin embargo, la verdad es que son pocos los educadores que tienen un perfil activo en redes sociales y que además se sabe que comparten información que ya está previamente verificada, ¿no? Entonces, hay pros y contras en todo este asunto también. Que también ha evolucionado, doctor, el paradigma, ¿no? Antes lo que veíamos en televisión, Claro. pues era lo que era cierto, ¿no? Lo que tenía la razón. Había cierta televisora, pues, que imperaba, ¿no? Dentro del mercado. Y pues empezaron a llegar otras televisoras y persistía esta parte, ¿no? Es que lo viste en tal lado y pues este tal lado pues viene llegando. Quizás su información pues no es tan oportuna, ¿no? Y saber, ¿no? Que tenían a priori, pues, esta televisora que menciono, pues, cierta
prioridad, ¿no? En tener un poquito más el manejo de la información. Han cambiado los tiempos, doctor, ya se traslada más a las redes sociales, más al medio tecnológico, vaya, a la virtualidad. Y en este sentido, pues podría preguntarle, ¿no? ¿Cuáles son las redes sociales más usadas por estudiantes para buscar la información? Llámese Facebook, Instagram, LinkedIn, no sé, doctor, usted tendría el dato más exacto con base a sus investigaciones que ha realizado. Sí, depende mucho del tipo de contenido, pero yo diría que YouTube y TikTok, ¿no? Y Facebook ya está mucho más enfocado a un mercado de personas adultas, jóvenes y adultas, pero en general los chicos de secundaria, bachillerato y universidad pues utilizan mucho YouTube y TikTok. Y bueno, esto tiene muchas razones también psicológicas, por supuesto, ¿no? Por un lado, la inmediatez del conocimiento, es decir, pues TikTok, por ejemplo, son videos muy cortos, ya tienen ahí a sus, afortunadamente algunos edutubers tienen ahí su perfil y han sido continuamente verificados por otros usuarios, ¿no? Y ellos, bueno, pueden ofrecer cierta información con cierta rigurosidad, ¿no? Y YouTube, bueno, por la misma razón de que son medios muy visuales, algunas personas prefieren el contacto con, pues, este tipo de procedimientos gráficos, visuales, etcétera, ¿no? Yo creo que en los últimos lugares precisamente estaría LinkedIn, estaría X, ¿no? Ya se han vuelto herramientas con menos participación. Hay una muy bonita página de internet que se llama Internet MX, la Asociación de Internet MX, que cada año hace un estudio cuantitativo a partir de una encuesta que hace con alrededor de 2,000 personas de manera telefónica, y ellos también actualizan cada año cuáles son los usos que los mexicanos hacemos de Internet, y entre precisamente esos usos, pues se encuentra por supuesto el correo electrónico, las videollamadas, las compras en línea, pero las redes sociales pues siempre están a la orden del día, ¿no? Y en los primeros lugares de uso, siendo precisamente TikTok uno de los primeros referentes de búsqueda, seguido de YouTube, luego ya empieza también Facebook y bueno, el resto ya va cayendo un poquito, ¿no? Entonces yo diría que son esas principalmente, pero también dependiendo del tipo de búsquedas que hacen los estudiantes, ¿no? Si es un procedimiento, algo que hay que realizar, ¿no? Algo más procedimental, pues sería YouTube y TikTok, y ya si es algo tal vez más conceptual, pues podrían utilizar generalmente Facebook u otro tipo de herramientas, ¿no? Más o menos serían por ahí. Que de hecho es un fenómeno bastante interesante, ¿no, doctor? Cómo se ha ido trasladando esta parte también del contenido audiovisual dentro de la educación. Antes un docente pues podría poner una película, todo el alumnado pues estaba atento, ¿no? 1 hora 20, 1 hora y media, incluso 2 horas que podría durar la película. Después, pues, digamos, te apoyas desde mi experiencia docente también con un video de TikTok de 30 minutos, 25 minutos, y también hay que estar al pendiente qué tanta atención está poniendo el alumno. Pero llega este boom de TikTok, formato de 15 segundos, 30 segundos, y muchas veces me ha tocado talleres, incluso pues circulando, ¿no? En este diálogo que se tiene luego entre los grupos de WhatsApp, pues la explicación de un tema en quizás 15, 30 segundos, 3 minutos, vaya. Eh, ¿Cómo percibe usted, doctor, desde su formación psicológica también, cómo las nuevas generaciones pues están buscando o llamándoles más el contenido más corto? Es cierto, no hay que generalizar, hay estudiantes que sí podrían estar con una película 2 horas atendiéndola, no si es de su interés, pero ¿qué ha pasado con este fenómeno también? ¿Por qué se ha ido recortando quizás también la duración, vaya, que debería tener un contenido para ser atractivo para el estudiante? Yo creo que tiene que ver con algunos procesos autorregulatorios, ¿no? Nosotros como estudiosos de la educación, pues tenemos que hablar necesariamente de la autorregulación, ¿no? Y bueno, en la autorregulación incluye varias fases y etapas desde diferentes modelos psicológicos. Entre las fases está la fase de planeación, la fase de monitoreo, la fase de control y la fase de reflexión, ¿no?
Y hay diferentes áreas, el área conductual, cognitiva, contextual, metacognitiva, ¿no? Entonces, un poco lo que pasa es estas estrategias autorregulatorias, sobre todo en las fases de planeación y de monitoreo, en donde pareciera que hay menos, digamos, eh, pues sí, acercamiento a contenidos muy largos, ¿no? Están acostumbrándose mucho a la inmediatez, como decía hace un momento, a que, bueno, ahora se tiene todo en la palma de la mano y de manera inmediata. Aquellas personas que ya crecieron con el Internet, pues están acostumbradas a que esta fase de planeación sea muy breve, ¿no? Es decir, vemos pocas personas que puedan tener una planeación muy concentrada en diferentes días y en diferentes momentos, y son algunas habilidades que hay que ir fomentando con nuestros estudiantes desde un principio, ¿no? Inclusive algunos desde el punto de vista conductual, ¿no? Les parece muy difícil mantener la atención en algún tipo de dispositivo durante mucho tiempo, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean malos estudiantes. Algunos han podido sacar provecho de esta inmediatez consultando, por ejemplo, muchas fuentes en poco tiempo, ¿no? Entonces, no quiere decir que no tengan esta preferencia por mantener la atención en un solo lugar sea necesariamente malo, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, el caso de algunos estudiantes que han podido diversificar sus fuentes de información, contrastarlas de manera más rápida, porque también las fuentes de información están en la palma de tu mano, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con cómo estas estrategias se van adaptando actualmente. A muchos de nosotros nos tocó asistir a la hemeroteca, ¿no? Y poder buscar en algunas fichas cuál de los artículos de tal revista podría dar algún indicio de lo que tú querías encontrar respecto a un trabajo académico, y eso pues te llevaba nada más la pura búsqueda, pues te llevaba un par de horas, ¿no? La búsqueda de la revista. Actualmente eso lo haces en 3 segundos abriendo Google Académico o abriendo Scopus, Web of Science, y pudiendo localizar con palabras clave rápidamente cuáles son los artículos de investigación que tienen lo que tú quieres encontrar, ¿no? Entonces, por supuesto, eso trae otro tipo de cambios conductuales, pero no son necesariamente desfavorecedores o son malos, ¿no? Como te decía, para nosotros puede ser algo sorprendente y muy distinto, pero por supuesto tiene que ver también con la adaptación que cada estudiante puede hacer hacia su objetivo de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, nosotros en otra ocasión investigamos sobre los entornos personales de aprendizaje, y esto tiene que ver con cómo los estudiantes utilizan diferentes herramientas de Internet para lograr su objetivo de aprendizaje. Hay estudiantes que utilizan 20 y hay estudiantes que utilizan 5, pero lo importante es que logran su objetivo de aprendizaje, ¿no? Lo importante es cómo las configuran para poder obtener el resultado necesario. Entonces, el que ahora existan muchas herramientas y que utilicen muchas, no quiere decir que sean bueno o malo, o el que utilicen pocas, ¿no? Sino lo que importa es que logren su objetivo de aprendizaje. Y estudiantes buenos, pues creo que todos nos hemos encontrado, ¿no? Hasta la fecha, chicos de secundaria no necesariamente son malos estudiantes por utilizar Internet o inclusive actualmente la IA, ¿no? Entonces, lo importante es cómo las estemos utilizando y qué es lo que estamos promoviendo nosotros también como docentes con nuestros estudiantes, ¿no? Sí, que en este sentido, y me parece muy interesante esta parte que usted comenta de la búsqueda de información, doctor, y de ahí desprendería la siguiente pregunta, o más bien solicitarle, ¿no? Recomendaciones para los estudiantes cuando realizan una búsqueda de información en redes sociales. ¿Cómo la podrían, qué le recomendaría usted para que esta búsqueda de información fuera un tanto más efectiva cuando buscan en redes Claro. sociales? Fíjate que es una buena pregunta. La búsqueda de información no necesariamente tiene que ser académica y diferentes, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado tanto a la búsqueda de información académica como a la búsqueda de información sobre temas de mi interés o eventos que suceden y de los cuales yo quiero saber, ¿no? Básicamente, pues noticias, ¿no? Eh, una de las grandes estrategias, por supuesto, y de la más común, pues es la contrastación de las fuentes, ¿no? Es decir, yo tengo dos o tres usuarios a los que sigo y que dicen cosas interesantes sobre lo que a mí me interesa, pero
es importante contrastar fuentes más allá de aquellos a los que yo ya de por sí sigo, ¿no? Aquí hay un fenómeno muy interesante que es contrario a la lógica de las redes sociales más utilizadas, que es el fenómeno de la burbuja que genera el algoritmo, ¿no? Lo que hace el algoritmo en redes sociales muchas veces es mostrarte información similar a la que tú ya consumes, ¿no? Tú tienes un perfil, no me refiero al perfil que configuras, sino al perfil que crea la red, ¿no? La red nos tiene a todos los perfilados, segmentados, de acuerdo con algunas estrategias de marketing, ¿no? Queramos o no. Luego veo personas que publican que dicen, yo no le doy permiso a Facebook en su perfil. Dice, yo no le doy permiso a Facebook de que use mis fotos y mi información. Pues es que en realidad en cuanto tú creas un perfil, cuando tú creas una cuenta, ya estás aceptando obviamente las condiciones, ¿no? Y bueno, todos estamos perfilados, todos tenemos una segmentación de acuerdo con el mercado en relación con nuestra edad, nuestro género, nuestras preferencias, el tipo de contenido que consumimos, inclusive cuánto tiempo nos detenemos a dar scroll en alguna imagen, ¿no? Y eso obviamente va a generar un perfil. Bueno, cuando nosotros queremos buscar información en redes sociales, necesitamos consumir algo más allá del perfil del que nosotros ya estamos segmentados, es decir, tratar de romper la burbuja para escuchar ideas diferentes y contrarias y hacernos ahora sí de nuestra propia idea, ¿no? Esto por supuesto es complicado, ¿no? Deberíamos de escuchar todas o la mayor cantidad de las voces, ¿no? Esto genera, por supuesto, diversidad en el pensamiento y puede ayudarnos a obtener una mejor posición como lectores y como usuarios, ¿no? Cuando hay un sistema totalitario en el que nada más se genera una única forma de verdad, pues estamos ya totalmente segmentados y estamos totalmente ya siendo manipulados, ¿no? Sin embargo, en redes sociales podemos obtener múltiples voces y lo importante sería buscar de manera deliberada estas múltiples voces, ¿no? Y lo segundo sería, cuando nosotros estamos tratando de buscar información y encontramos algo que no nos gusta o algo que nos gusta demasiado, tendemos a compartirlo de manera inmediata. Una, por evitar la difusión de la información sin una opinión personal, ¿no? O sea, yo veo algo que va en contra de mis creencias, le voy a poner ahí una nota personal de esto no es verdad, no lo crean y lo comparten, ¿no? O algo que va muy en favor de lo que yo creo, de inmediato lo compartimos y decimos, sí, sí es cierto, ¿no? En cualquier tema. Pues hay que detenernos antes, tratar de reflexionar, aunque sea 5 segundos, sobre si lo que voy a compartir tiene, va a ser algún bien a los que lo vayan a recibir y entonces revisar la información y decidir si vale la pena o no compartirlo. Esto va a evitar que nosotros viralicemos información errónea. eh, ya no vamos a favorecer todo este sistema de viralización de la información y bueno, va a nosotros a dar un tiempo para reflexionar sobre nuestra propia opinión, ¿no? Mucho de la viralización tiene que ver con una viralización inmediata, sin una reflexión previa, ni siquiera de unos segundos. Entonces creo que es muy importante detenernos al menos un tiempo. Y otra última recomendación que yo daría sería desconfiar, ir con la bandera de la desconfianza durante toda nuestra navegación por internet y por redes sociales, ¿no? Es decir, plantear que todo lo que vemos es no confiable y luego verificar si algo se puede ganar nuestra confianza. Es algo muy distinto a ir pensando que internet y las redes sociales tienen verdad y que tal vez por ahí algo sea no verdadero, ¿no? O sea, es completamente cambiar el paradigma y la visión de lo que está en internet y en redes sociales, ¿no? Serían como mis recomendaciones. Es bastante interesante, doctor, esto que nos comenta. Surgiendo con todo eso que nos comentaba, hubo una palabra clave que muchas veces nos hace clic, ¿no? Escuchamos la palabra y como que decimos, quiero abordar o abordar al respecto el algoritmo. El algoritmo yo sé que va a ser también una palabra quizás o un concepto que las personas que nos sintonizan pues van a tener esta curiosidad, ¿no? Y también esta parte a conocer, ¿no? ¿Qué consiste? ¿Qué es lo que detectan? Porque pues sí, he escuchado muchas veces entre el estudiantado, entre los colegas,
incluso pues personas, ¿no? Que, con las cuales pues desempeñamos actividades, que mencionan esta parte. Yo puedo entrenar mi algoritmo para ver que, solamente ver lo que yo necesito. Entendemos pues que el flujo de información pues es muy amplio, y usted mencionaba esta parte que quizás al compartir lo que me gusta, al compartir lo que me llama mi atención, pues desde el punto de vista del marketing, pues es la información a la cual se me va a acercar, ¿no? En la parte de las redes sociales. Pero con esta base quizás científica, parte de investigación que usted tiene dentro de su trayectoria, ¿cómo podríamos manejar primeramente el papel que juega el algoritmo y si sí es verdad que uno puede entrenar su algoritmo o es una creencia, vaya, urbana que existe dentro del... O cómo se le podría aclarar de mejor manera a las personas que nos sintonizan y a los estudiantes, pues que luego trabajan también estas investigaciones de redes sociales y científicamente, pues no vamos a poner quizás un entrenamiento de algoritmos, sino manejar un concepto un poquito más científico. Bueno, lo de algoritmo es verdad, ¿no? ¿Cómo podríamos describir el algoritmo? Bueno, pues las redes sociales, bueno, y en realidad ya casi toda Internet, aunque hay una Internet oculta y digamos más libre todavía por ahí, en una segunda capa, no es la Deep Web, por supuesto, ¿no? Sino una Internet que todavía estamos luchando algunos por empoderar, ¿no? En una red donde no existe el algoritmo. Pero bueno, la mayoría de las redes sociales y de Internet, pues se construye a partir de algoritmos, a partir de sistemas recomendadores, ¿no? Estos sistemas recomendadores lo que hacen es filtrar la gran mayoría de la información dependiendo del perfilamiento en el cual nos tienen a todos, ¿no? Obviamente incluye muchos análisis de redes sociales, obviamente incluye matemáticas, estadística, marketing, por supuesto, y a final de cuentas lo que hace es filtrar una gran cantidad de información para presentarnos la que consideran que es la más relevante para nosotros, ¿no? ¿Se puede romper el algoritmo o reentrenar el algoritmo? Por supuesto que sí, ¿no? Eh, ¿Cómo lo podemos hacer? Pues buscando de manera intencional algunos conceptos, ideas, usuarios, etcétera, que generalmente no lo hacíamos. Algo muy simple, un ejemplo súper de la vida cotidiana. A ustedes les aparecen ciertas personas en su feed de Facebook que son generalmente las más recurrentes, con las que platican más seguido, o a las que reaccionan más seguido, o a las que les comentan más seguido. Si ustedes se ponen a pensar en una persona de la cual hace mucho tiempo que no saben nada, porque seguramente no es un amigo tan cercano o tan cercana, vayan y visiten su perfil, vayan y coméntenle algo y va a empezar a aparecer también dentro de su propio feed, ¿no? Esa es una forma de modificar el algoritmo, porque el algoritmo lo que hizo fue un filtrado de tus amigos para presentarte a aquellos amigos que consideran más relevantes. Pero no es que hayas dejado de seguir a tu otro amigo o amiga, sino que simplemente pues el algoritmo decidió que no era importante mostrarte información de él o ella, ¿no? Pues lo mismo puede pasar con temas, lo mismo puede pasar con eventos, ¿no? Lo mismo puede pasar con cualquier otro tipo de contenido que pueda ser, por ejemplo, contrario a lo que yo generalmente pienso, ¿no? Si yo estoy a favor de una ala política, por ejemplo, podría yo ir a buscar lo que dice la otra ala para enterarme qué están diciendo y yo hacerme una especie de confrontación, por supuesto, personal y poder generar así una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy acostumbrado a no buscar aquel contenido que a mí me molesta, pues el algoritmo me va a seguir retribuyendo con la información que a mí yo considero que es la que vale la pena, ¿no? Entonces, es una forma de, digamos, modificarlo, pero claro, por supuesto que se puede reentrenar, ¿no? Y es tan fácil como eso, buscar información de manera intencionada en otras áreas o más amplia, etcétera. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Emilio. Sí, es muy acertado esto que nos comenta. Incluso, pues leyendo un poquito, ¿no? Antes de investigando, indagando, antes de tener esta entrevista, hubo también un concepto que me llamó mucho la atención,
que quizás también me resonó y era el de la alfabetización mediática. Ujú. No sé, doctor, nos pudiera platicar pues qué es la alfabetización mediática y por qué es importante abordarla en esta era digital. Pues tiene mucho que ver con todo lo que hemos platicado, con el algoritmo, por ejemplo. Son habilidades que deberíamos de tener los usuarios, bueno, actualmente los ciudadanos, para poder utilizar las herramientas de Internet de manera crítica y también para poderlas utilizar de manera que podamos participar de ellas, ¿no? Está muy ligada la alfabetización mediática e informacional, así le llama ahora la UNESCO, está muy ligada con la ciudadanía digital, ¿no? Lo que buscamos es generar ciudadanos que puedan ser usuarios de las herramientas de Internet de manera crítica, pero también que puedan producir contenido verificado, confiable, etcétera, ¿no? De hecho, hay programas de parte de la ONU que está tratando de favorecer esta alfabetización mediática e informacional desde los niños pequeños, ¿no? Que ya son muchas veces usuarios de algunas herramientas de Internet, ¿no? Que ellos vayan creciendo con esta idea de que no todo lo que está en Internet es verdad, no pueden andar compartiendo información que no sea verdadera o verificada. Por supuesto, incluye todos los que tienen que ver con seguridad informática, al menos a un nivel básico, ¿no? Inclusive tiene que ver con una comprensión, al menos general, de cómo funciona Internet, ¿no? De que es una serie de servidores interconectados a través de un protocolo y que obviamente hay empresas que están detrás de algunos de estos servicios, ¿no? No considerar que la Internet es libre, por ejemplo, ¿no? Porque la gente cree que la Internet es libre, la gente cree que la Internet es gratis, ¿no? Nada más porque nosotros pagamos ¿qué es lo que pagamos? Nuestro servicio de Internet, nuestro acceso, ¿no? Con Infinitum, Total Play, la empresa que tú quieras. Y luego pagamos nuestra suscripción a nuestros streams favoritos, ¿no? Netflix, Amazon Prime, bla, bla, bla. Y luego lo demás creemos que es gratis, ¿no? Pero no es que sea gratis, es que nosotros pagamos con datos. Pues el usuario que estamos buscando fomentar en este presente y ya en el futuro, a partir de la alfabetización mediática, es un usuario crítico que sabe cómo funciona Internet, que sabe las limitaciones, que sabe cuidar su perfil, que sabe que no debe andar subiendo fotografías de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, que sabe que no puede generar rumores, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con un usuario que estamos buscando a partir de este tipo de instrumentación, ¿no? Talleres, cursos, pláticas como esta y otras, en escuelas, inclusive desde nivel básico, pues para que los usuarios se vuelvan críticos, usuarios críticos de Internet y que generen información también desde este punto de vista de un análisis previo de lo que yo voy a compartir en Internet, ¿no? Entonces es lo que se busca a grandes rasgos con la alfabetización mediática e informacional y la ciudadanía digital, ¿no? Que en este sentido, pues sabemos, existe pues aún trabajo por realizar, ¿no? Se ha avanzado bastante después del periodo pandémico, vaya, creo que fue el mayor periodo de catarsis en cuanto a una desinformación que existía, no solamente desde el ámbito académico, ¿no? Sino en un ambiente, pues ya la sociedad en todo su conjunto, ¿no? Estas noticias quizás del cloro, etcétera, ¿no? Doctor, también me gustaría preguntarle, ¿no? ¿Qué competencias serían oportunas que el estudiante desarrolle para analizar críticamente la información? Y también, ¿qué estrategias puede usar el docente para fomentar el uso crítico en torno a las redes sociales? Es un trabajo ahí colaborativo, uno en cuanto a competencias a desarrollar y otras estrategias. ¿Cuál sería su perspectiva? Pues mira, por supuesto, en cuanto a competencias desde el punto de vista de los usuarios, pues ya algunas las hemos mencionado, ¿no? El pensamiento crítico, estas habilidades de búsqueda, bueno, las competencias ya sabemos, ¿no? Se dividen en habilidades, conocimientos y actitudes, ¿no? Una actitud justamente de desconfianza siempre es mejor, ¿no? Eh, Obviamente habilidades de búsqueda como las que me comentaba, habilidades de análisis,
habilidades de pensamiento crítico, habilidades autorregulatorias, pero algo muy importante son habilidades metacognitivas acerca de lo que estoy pensando, ¿no? La metacognición, para los que nos están siguiendo y a lo mejor no habían escuchado este término, porque pues no todos son psicólogos o siguen un perfil psicológico, la metacognición es preguntarme por qué pienso lo que pienso. Uno diría, oye, no, pues oye fácil, pero en realidad no es tan fácil pensar sobre cómo pienso y además pensar por qué creo lo que creo, ¿no? Y aquí viene la parte del docente, ¿no? ¿Qué estrategias docentes podríamos nosotros eh, pedir o sugerir que se puedan fomentar? Pues precisamente llevar a los estudiantes a escenarios en donde puedan reflexionar por qué creen lo que están creyendo, ¿no? Todos traemos, por supuesto, una base desde casa, desde niños, acerca de algunas creencias, y no me refiero solamente a creencias religiosas, ¿no? O ideológicas, ¿no? Inclusive me refiero a creencias sobre algo muy general que son creencias sobre el conocimiento. ¿En dónde está el conocimiento? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo me apropio de él? ¿Cómo justifico el conocimiento correcto, ¿no? Nuestra labor como docentes sería apoyar a los estudiantes a que puedan generar creencias acerca del conocimiento sofisticadas y que puedan argumentar estas creencias a partir de estrategias de indagación e investigación, ¿no? Que no se queden con esta idea de que el conocimiento está justificado a partir de autoridades, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hay un ejemplo de eso? Bueno, como un youtuber me dijo que las cosas son así, pues así deben de ser porque él es el experto, ¿no? Bueno, es una forma de justificar el conocimiento a partir de una autoridad, pero ¿qué tal si le enseñamos a los estudiantes a revisar varias fuentes, no solamente la de ese youtuber, contrastarlo con lo que dicen libros, con lo que dicen otros sitios de internet, con lo que dicen inclusive mis familiares que yo sé que saben del tema, y entonces lo que hace el estudiante es generar una posición respecto a algún tema o respecto a algún aspecto del aprendizaje y poderlo construir de manera activa, ¿no? Entonces, esas digamos que son nuestras estrategias más importantes actualmente y se relacionan mucho con el pensamiento crítico, pero trabajan mucho a nivel de la creencia, ¿no? La verdad es que cambiar las creencias toma mucho tiempo, ¿no? Pero hemos visto cambios alrededor de 3 semanas en algunos talleres, sobre todo a partir de algunos problemas que utilizamos, que le llamamos problemas poco estructurados, ¿no? En estos problemas poco estructurados ponemos a los estudiantes a que discutan problemas que no tienen una única solución o que inclusive no la tienen. ¿Por qué nos gustan este tipo de problemas? Porque así es la vida, ¿no? Porque en la vida hay muchos problemas que no tienen una única forma de ser solucionados o que inclusive no tienen una solución. Lo importante es cómo te posicionas frente al problema a partir de la información que tú puedes obtener de diferentes fuentes, ¿no? Un ejemplo muy rápido de este tipo de problemas o fue más bien el COVID, ¿no? Antes del COVID ya había investigaciones acerca de este tipo de problemas, pero el COVID fue una lección de vida para todos los que transitamos esa situación. Existía un problema y no había nadie que tuviera información cierta, veraz, de momento, ¿no? La información se fue construyendo conforme fueron investigando acerca de la enfermedad, pero en esa transición hubo muchas alternativas, algunas más confiables que otras, algunas fueron generadas pues por personas que no estaban cerca de ciertos centros de investigación, etcétera, lo que hizo que la gente cayera en incertidumbre. La incertidumbre es un concepto muy interesante desde la psicología, puesto que genera mucho malestar. Y para las personas, lo que más les surge es evitar este malestar, ¿no? ¿Cómo lo evitan? Muchas veces haciendo cosas que no necesariamente vienen desde la evidencia, pero que les ayudan a quitar ese malestar de manera inmediata, como pueden ser, por ejemplo, las soluciones rápidas y milagrosas, ¿no? A partir del COVID, de que estalló, hubo muchas soluciones aparentemente milagrosas o preventivas que no estaban fundamentadas en la evidencia. Y es así como llegamos al tema del dióxido de cloro, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, lo que yo quiero es quitarme esta idea de no sé qué está pasando y esta sensación de incertidumbre y puedo echar mano de muchas creencias que no están, por supuesto, fundamentadas en algo científico, ¿no?
Entonces, bueno, eso generó una gran cantidad de problemas y que nosotros tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a que se puedan enfrentar a esta incertidumbre y a tomar decisiones informadas con base, pues, en estrategias de investigación e indagación, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer los docentes. Sí, que en este sentido, pues usted nos describe, pues esta lucha, ¿no? Que existe, o bueno, no tanto una lucha, ciertamente puede ser una lucha, puede ser una tensión, vaya, a que se siga fomentando la existencia de fake news. Nos ha explicado muy acertadamente a grandes rasgos, pues en qué consiste, también ha tomado detalle en estos puntos de cómo, pues, conocerlas, identificarlas. Pero desde esa perspectiva, doctor, ¿habrá una herramienta o página para verificar la veracidad de una noticia? Y también aprovechar, pues, preguntarle, ¿no? ¿Qué acciones pueden promover las instituciones educativas para la erradicación o este trabajo acerca de evitar divulgar información falsa? Y si hubiera algún ejemplo de alguna situación que quizás no se haya salido de las manos, pero sí haya generado cierta atención, ¿no? En la circulación de una fake news, mi Claro, por estimado. supuesto. Bueno, empezando por las fake news y qué pueden hacer las instituciones, ¿no? Pues precisamente ayudar a los estudiantes a que puedan pues tener pensamiento crítico, creencias sobre el conocimiento, le llamamos creencias epistemológicas sofisticadas, a que se puedan enfrentar a situaciones de la vida real y que puedan tomar un posicionamiento frente a ellas de la mano de, pues los profesores, ¿no? De la mano de los profesores que puedan ayudarle a argumentar por qué toman un posicionamiento así respecto al conocimiento, ¿no? Esto es complicado desde un punto de vista psicológico porque inclusive los mismos profesores tienen sus propias creencias. En algunas investigaciones nos hemos topado con que hay una relación directa entre el uso del pensamiento científico en los estudiantes porque los propios profesores no consideran que sea importante el pensamiento científico, imagínate, entonces ya desde ahí ya vamos mal, ¿no? Entonces hay muchos profesores que lamentablemente no consideran que puedan hacer ciencia en el aula, ¿no? Creen que la ciencia está en los laboratorios de la UNAM, creen que la ciencia está en el colisionador de hadrones allá en Francia, ¿no? Y aquí en mi aula, pues yo no puedo hacer ciencia, pero en realidad la ciencia está en todos lados, ¿no? Y podemos hacerla en muchos lugares no necesariamente formales como los laboratorios, ¿no? Entonces creo que desde el punto de vista de las instituciones, las fake news las podemos combatir con pensamiento científico, favorecer el pensamiento científico en nuestros profesores, profesoras, y por supuesto esto va a derivar también en el pensamiento científico de nuestros estudiantes, ¿no? Eh, hay páginas, sí hay páginas, las grandes verificadoras. Aquí en México se acordarán que desde el sismo del 2017 nació Verificado 19S, que en tiempos electorales se vuelve verificado o MX. Y bueno, ha estado ahí como que, pues más o menos, ¿no? Activo, pero bueno, para eso se necesita mucha gente que ande ahí verificando las noticias. En España hay una verificadora muy importante que ha estado continuamente trabajando que se llama maldita.es, así como se escucha, ¿eh? Maldita.es. Entonces, bueno, se encargó también de algunos rumores de Internet durante la pandemia y también le ha entrado a la verificación de algunos eventos políticos, por ejemplo, ¿no? Nosotros que acabamos de pasar por una elección federal, por supuesto que también pudimos haber encontrado mucha información falsa, ¿no? Que bueno, si bien no atenta contra nuestra salud, sino nada más atenta contra nuestra elección, pues también se vuelve muy importante porque son medios de manipulación, ¿no? Hay un ejemplo muy, muy importante dentro de la historia de las redes sociales, que fue la primera elección de Donald Trump. En esta segunda elección no hubo tanto problema, pero en la primera, Donald Trump utilizó una empresa que se llamaba Cambridge Analytica, que literalmente vendió, bueno, accedió a millones de perfiles de Facebook y los empezó a invadir con información de Donald Trump de acuerdo con sus preferencias personales, ¿no? Entonces, pues si te gustaban los perritos, te aparecía Donald Trump con un perrito. Si tú eras
estabas a favor del uso de armas, pues te parecía Donald Trump con una ley a favor de las armas, ¿no? O sea, así de específico era el contenido. Entonces, pues tenemos que ser críticos con lo que nos aparece en redes sociales. Un ejemplo mexicano, ¿no? De cómo puede entonces las fake news invadir nuestra psique y tomar decisiones respecto a eso, pues fue obviamente la pandemia, pero hubo un caso, a mí me llamó mucho la atención porque además lo utilicé en muchas conferencias, no sé si ese hombre todavía siga por ahí, pero hubo un caso en la Universidad de Chapingo, ¿no? No sé si sepan, pero la Universidad de Chapingo tiene sede aquí en Texcoco, cerca de la Ciudad de México, y ahí pues hay muchas investigaciones, sobre todo del área de pues de la crianza de animales, agropecuario, etcétera, ¿no? No son del área de la salud, pero bueno, hubo un profesor que se le ocurrió crear una cosa que se llamaba nosode y que eran chochos como homeopáticos creados a partir de pues le pasaba cotonetes en la nariz a personas que ya tenían COVID y con eso creó unos chochos, ¿no? Decía que el gobierno de México no estaba apoyando su remedio porque lo vendía como un remedio y hubo varios portales de instituciones públicas, privadas y además portales de gobiernos locales alrededor del país que decían es que no le hacen caso a este pobre hombre que ya encontró la cura para el COVID, muchísimo antes de las vacunas, te estoy diciendo que eso fue en el 20 o algo así, entonces, por supuesto que eso era una noticia falsa, lo falso no era que ocurriera, o sea, eso estaba ocurriendo, lo falso es que tuviera una cura, pero la vendía y actualmente creo que todavía la vende como un producto milagro que te podía curar del COVID y si no lo tenías podías prevenir el COVID. ¿Qué estamos viendo ahí? Por supuesto, una figura de autoridad porque se vendía como un profesor universitario investigador cuando no lo era y en un segundo lugar, pues una falta de conocimiento acerca de cómo funciona pues la creación de una cura, ¿no? O sea, lo lamento, pero la medicina homeopática no tiene un fundamento científico, ¿no? Entonces, hace falta mucho pensamiento científico para ayudar a las personas a que tomen decisiones acerca de la salud, ¿no? En qué puede terminar esto? Pues en que tú te confíes y en vez de vacunarte tomes este tipo de remedios caseros y pues tengas una defensa pobre frente a algunas enfermedades como fue el COVID, ¿no? Mucha gente pudo no haberse vacunado por haber decidido otros medios alternativos y haber muerto en el proceso. Y yo conozco gente que eso le sucedió, ¿no? Familiares de algún conocido no lo atendieron porque pensaban que en los hospitales lo iban a llevar a que le quitaran el líquido de las rodillas o a que fuera nada más a morir porque en realidad los estaban matando y él murió en casa. Entonces, pues este tipo de rumores pueden afectar directamente a nuestra salud, ¿no? Siento yo que hay mucho trabajo también por realizar en esta parte de la migración tecnológica que están teniendo también algunas comunidades. Muy valioso también su trabajo académico, doctor, que nos ha ido compartiendo. Y pues más que nada, pues agradecerle este diálogo tan interesante, ¿no? Que nos brindó el día de hoy. Ahorita ya por cuestiones de tiempo, pues ya entraríamos al cierre de esta entrevista agradeciéndole, pero sí dándole quizás un minutito para que nos pudiera dar estas conclusiones o algo que pueda llevarse la comunidad que nos sintonice el día de hoy para reflexionarlo o analizarlo. Claro que sí, Emilio. Bueno, pues primero que nada, en breve resumen, mis recomendaciones serían dudar de todo, duden, desconfíen de todo lo que ven en internet hasta que no puedan verificar que pues algo es verdadero, ¿no? Escuchen opiniones contrarias, investiguen, indaguen acerca de los temas de interés que tienen, pero desde diferentes perspectivas para que se creen así ustedes una posición personal, ¿no? Por supuesto, toda creencia puede modificarse, todos podemos cambiar de opinión, ¿no? Lo más importante para poder tener un usuario del siglo XXI de este tipo de información es pues aceptar cuando también necesitamos cambiar de opinión respecto a algún tema, ¿no?
los expertos no tenemos todas las respuestas, ¿no? Los expertos solo sabemos mucho de un pequeño grano del conocimiento, ¿no? Acérquense a los expertos, pero a varios, ¿no? O sea, no se queden con un solo experto. Eh, los medios de comunicación, por supuesto, tienen una agenda, nunca hay que olvidarlo, ¿no? Y las redes sociales, las más comunes, pues pertenecen a grandes empresas. Si les llama la atención, bueno, hay una serie de redes sociales de código abierto que pueden tener microcomunidades en las que no existe el algoritmo. Por ejemplo, pueden buscar Mastodon y en Mastodon pueden encontrar una serie de comunidades en donde pueden participar de otras formas, ¿no? Entonces yo creo que con eso me quedaría, Emilio. Ojalá puedan, pues, participar de manera activa en Internet nuestros usuarios y poder criticar también desde un punto de vista informado todo lo que se encuentra en Internet. Muchas gracias, doctor. Un gusto haber compartido pues esta charla con usted este viernes. Agradecerle pues a las personas que nos sintonizaron el día de hoy. Esperemos ahí próximamente la publicación acerca de nuestro próximo invitado, pero pues de antemano, doctor José Manuel, pues un gusto, ¿no? Esta información que usted nos brinda pues es muy importante, muy relevante. También recordarle a nuestra comunidad universitaria que próximamente el día 22 y 23 de mayo tendremos el primer Foro Nacional de Educación Inicial, donde les extendemos la más amplia invitación. Doctor, sin más preámbulo, pues le agradezco habernos acompañado esta tarde. Muchísimas gracias. Y a nuestros interesantes, pues muchísimas gracias. También gracias a Jesús Flores, quien nos apoya aquí en los controles técnicos, y al equipo de trabajo de Ecoeducativo. Que tengan una bonita tarde y un excelente fin de semana.